Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Algunos están con frío por ahí, ¿verdad? Medio mocosito, pero esa es parte de la época navideña. Pero ya vamos a ir entrando en calor, así que Dios les bendiga nuevamente. Estamos contentos, amados, de poder estar un día más aquí en este lugar para estudiar tempranito la palabra del Señor. Y siempre digo, ustedes son valientes, gente maravillosa, muy valiente. Vamos a estar en pie, todos aquellos que podamos, ¿verdad? Y vamos a presentarnos al Señor. Vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría y que, ¿verdad?, nuestra mente, nuestro corazón se abra para poder recibir la palabra del Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por la hermosa oportunidad de concedernos llegar hasta este lugar. Dios mío, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos, Dios, que nuestro corazón, que nuestro entendimiento, nuestra mente se abra, Señor. Oh Dios, para que tu palabra, oh Dios, pueda ser internalizada, podamos comprenderla, Dios mío, por la dirección de tu Espíritu Santo y podamos ponerla por obra, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor, solo a ti pertenece, Señor, solo a ti daremos la gloria. Gracias, Dios, por los hermanos, Señor, que forzadamente, Dios mío, llegan aquí temprano. Y gracias, oh Dios, aún por esos que vienen de camino, Padre. A ti damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Continuamos, amados, con nuestra serie de estudios sobre los milagros de Jesús. Milagros. Así que hoy tenemos un tema que ya está ahí proyectado en pantalla, se llama La Voz del Cielo. La Voz del Cielo. La base bíblica que vamos a estar tomando en consideración se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 34, y vamos a estar considerando también el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 4 al 11. Así que siempre les digo, ¿verdad, amados estudiantes, que podamos tener la Biblia ahí abierta, que si tenemos lápiz y papel también es bien importante porque podemos tomar nota. Y siéntase usted siempre en la confianza de preguntar, ¿verdad? De preguntar. Por eso estamos aquí, todos aprendemos y eso me incluye a mí. Gloria sea al Señor. Así que comenzamos rápidamente con el tema de esta mañana, la voz del cielo. Afirmación fundamental. Vamos a pedirle a nuestro amado hermano Doel que nos lea ahí en pantalla. Desde la gloria celestial, la voz confirma a Jesús. Desde la gloria celestial, la voz confirma a Jesús. De hecho, el tema de esta mañana es la voz del cielo. Y es porque precisamente el relato que vamos a traer en esta mañana está relacionada con esa voz que se oyó desde el cielo, esa voz del Padre, acerca del Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Y la idea central nos va a llevar, el tema central en esta mañana nos va a llevar a que nosotros podamos confirmar una vez más que esa voz del cielo siempre afirmó a Jesús, siempre lo confirmó, siempre estuvo en agrado con la obra que el Hijo estaba haciendo aquí en la tierra. Obviamente, porque Jesús había llegado al mundo y había llegado precisamente como una encomienda del Padre, para cumplir la voluntad del Padre, no su voluntad. Y en esto es bien importante que nosotros entendamos que como trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene su propia voluntad, pero todos en una sola esencia, ¿verdad?, trabajan para que se pueda cumplir esta obra maravillosa de la salvación. Así que Jesús, aún teniendo su propia voluntad, vemos el relato allí en el huerto
Cuando Jesús le dice, pero no se haga mi voluntad. Ahí vemos a Jesús con una voluntad. Dice, sino que se haga tu voluntad, Padre. ¿Verdad? Ahí iba a imperar la voluntad del Padre porque Jesús había sido enviado para morir por toda la humanidad. Así que, afirmación fundamental, ¿verdad? Establece que desde la gloria celestial, esa voz del Padre, esa voz del Todopoderoso confirma a Jesús y confirma su ministerio. En esta introducción es bien importante porque nosotros vamos a estar viendo un relato que está relacionado con el bautismo. Y qué mejor hoy que nosotros tenemos el privilegio de celebrar a Jacqueline, de celebrar con muchos de nuestros hermanos que van a recibir, ¿verdad?, ese sacramento del bautismo. Gloria sea al Señor, porque sí tiene una importancia trascendental en las Sagradas Escrituras. Mire, el bautismo de Jesús, que nosotros vemos en el relato y que lo vamos a ver en esta mañana, como un evento bíblico, no es considerado por muchos como algo milagroso, como decir, wow, eso fue un milagro que Jesús se bautizara, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que ocurrió ahí, mientras Jesús está bautizando, definitivamente fue un milagro, gloria sea al Señor, que confirmó esa divinidad de Jesús, que confirmó que el que estaba allí, siendo sumergido en las aguas del río Jordán, no era cualquiera. Aquel era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel era el Hijo de Dios que había sido manifestado en carne. Era el milagro. Ese era el milagro que estaba allí, real, vivo, ¿verdad? El Emmanuel, el Dios con nosotros, para recibir esa salvación. También, hermano, este evento del bautismo de Jesús y lo que ocurrió allí está relatado en los 4 evangelios, ¿verdad? Aunque Juan específicamente en este relato no describe específicamente lo del bautismo como lo describe Mateo, Marcos y Lucas. Juan se dedica más bien a hacer expresiones acerca de Juan el Bautista, que era el que estaba bautizando a Jesús. Así que por eso hemos tomado una porción de Juan y hemos tomado una porción de Marcos, ¿verdad? Porque Marcos, Lucas y Mateo básicamente describen lo mismo, pero Juan en ese evento del bautismo se concentró en hablar de Juan el Bautista, el que estaba bautizando. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de la palabra bautismo, ¿qué viene a tu mente, Joel? Bueno, la muerte del pecado y el paso a la vida, ¿verdad? La conversión. Nidia, ¿qué viene a tu mente? Bautismo. Agua. Muy bien, muy bien. Ella lo relacionó muy bien, rápido, amiga. Bautismo. Sumergir, muy bien, excelente, todos, mire. Nueva persona. Exactamente, mire, la acción del bautismo expresada en el Nuevo Testamento, como nosotros vemos ese concepto en el Nuevo Testamento, ¿ok? Significa introducir en el agua. Así que cuando la hermana decía agua, lo relaciono con agua. Muy bien, y el hermano dijo ahí, es sumergir. Precisamente, también tiene que ver con sumergir o lavar con agua. El bautismo en el Nuevo Testamento, amados, es la entrada al nuevo pacto, lo que explicaba, ¿verdad? Esa nueva vida que permite a los que pasan por ella experimentar los beneficios de esa nueva vida. Entonces, mire, esa palabra bautismo viene del griego. El original griego, baptisei, que lo que significa precisamente es sumergir. Así que cuando nosotros hablamos del concepto bautismo desde el Nuevo Testamento,
Ya la palabra de por sí dice que hay que sumergir. Así que cuando nosotros en la iglesia cristiana hablamos del bautismo, fíjese, nosotros vemos que en la era cristiana, cuando comenzó la iglesia de Cristo, gloria sea al Señor, eso fue una práctica que la iglesia cristiana, esa iglesia primitiva, tuvo. Más que una práctica, amado, una ordenanza de Jesús, cuando dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué van a hacer con esos discípulos? ¿Qué van a hacer? Les van a predicar el evangelio y los van a bautizar. Jesús fue bien específico cuando les dijo, los van a bautizar. Exacto, todo el que crea, lo van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo es ese bautismo? Bueno, lo estamos viendo, porque la palabra bautizo desde el griego lo que dice es sumergir, sumergir, porque eso tiene una implicación. ¿Qué implicación entienden ustedes que tiene cuando un hombre o una mujer es sumergido y es sacado del agua? Vamos a ver, en el ámbito espiritual. ¿Qué? Vamos a ver. Gamaliel. Excelente, excelente, muy bien. ¿Verdad? Es como morir con Cristo. Somos sepultados. Cristo fue sepultado, pero resucitó a una nueva vida, a un nuevo cuerpo. Nosotros como creyentes, como cristianos, cuando recibimos a Jesús y pasamos por el proceso del bautismo como parte de lo que Dios, ¿verdad?, ha establecido en Jesucristo, pues mire, vamos a las aguas, porque eso es lo que significa bautismo, sumergir. Somos sumergidos y cuando salimos, ¿verdad?, estamos dando testimonio de lo que hemos creído en Jesús y comenzamos, ¿verdad?, una nueva vida en Cristo. Cuando una persona reconoce que es pecador y que la única manera de salvarse es aceptando a Cristo, el próximo paso es demostrar ese compromiso con el bautismo, siguiendo las Sagradas Escrituras. Lo que comentaba mi hermano Gabalier, ¿verdad? El que creyere. De reconocer el verdadero significado del bautismo, que es morir al pecado. Por eso tenemos que tener conciencia cuando somos bautizados. Excelente. Gracias por tu aportación, Estela, muy importante. Porque a veces pensamos que, mira, me quiero bautizar, pero si realmente, ¿verdad?, no hemos reconocido, ¿verdad?, que dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, nosotros necesitamos de Cristo, necesitamos entregar nuestra voluntad, nuestras emociones, en nuestro intelecto, todo a los pies de Cristo para que Dios pueda obrar en nuestra vida y pueda ir trabajando, ¿verdad? Porque todos nosotros, amados, seguimos estando ahí en la rueda, el Señor nos sigue moldeando, sigue trabajando con nosotros todos los días, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en todo, amado, en todo. Y esto es hasta que Cristo venga. Por eso la palabra utiliza el término, nos va a ir perfeccionando. Para llegar a ser ese hombre y esa mujer perfecto, enteramente consagrado ahí al Señor. ¿Tú querías aportar algo, hermanito? Sí, no, ya, siguiendo la línea de pensamiento de Estela y de lo que acabamos de decir, el bautismo es el primer paso de ese proceso de consagración, de santidad, pero es un proceso. No podemos pensar que una persona entra al agua y cuando sale ya es un santo. Claro. El mismo Jesucristo, después que se bautiza, el Espíritu lo lleva 40 días al desierto para pasar por ese proceso. No puede para después regresar lleno de santidad y de su poder. Pero no podemos pensar ni o sea, a veces que erramos en esto, vemos personas que se bautizan y creemos que al otro día ya tienen que tener esas actitudes, se van modificando porque el Espíritu mismo nos va moldeando. Y eso es bien importante porque quizás muchos en el proceso se frustran. Correcto. O piensan y dicen, ay, no, de verdad que esto de la iglesia no fue hecho para mí.
es que yo no puedo, es que mira, cada rato caigo. No, es que de esto se trata, o sea, la Biblia dice si 7 veces el justo cae, 7 veces Dios lo levantará, pero no es porque sea literalmente 7 veces. 7 es un número de Dios, quiere decir que todas las veces que tú caigas, pero tú reconozcas y vayas a la presencia de Dios diciéndole, yo soy débil, Señor, ayúdame. Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí, porque la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón humillado, contrito, que llega a su presencia, ¿verdad? Y es parte de lo que nosotros como creyentes, los que estamos aquí, cuando digo aquí, en la iglesia de Cristo, tenemos que pedir a Dios, aprender a tener un corazón misericordioso como el del Señor, poder ver como Dios ve, porque Dios ve con compasión, Dios ve con amor, ¿verdad? La disciplina va a estar ahí, amado. No se asuste. Cuando Dios habla, Dios, pero por eso mismo, porque nos ama. Y porque nos ama en el proceso, Él va a seguir, mira, hay que ajustarse, vamos, pero está el amor de Dios, ahí se refleja el verdadero amor de Dios. Y cuando alguien cae, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Es maravilloso. Necesito agua. Son pasos de fe también, ahí se va ya poniendo la fe como en obra, se puede decir, porque simplemente que lo bautice y la persona tiene que creer, ¿verdad? Que tener esa fe, que así va a ser, que va a ser libre. Mire, hay un detalle bien importante, lo vamos a ver ahora, mire, el bautismo como acto, gracias angelical, se representa en 2 Corintios 5:17, Gamaliel, lo que comentabas, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y era ese nuevo nacimiento del cual hablaba Jesús a Nicodemo ahí en Juan 3, cuando le decía, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y él lo entendía en lo natural. ¿Cómo yo voy a regresar al vientre de mi mamá? Pero él le dijo, no. No es así, porque lo que nace de la carne es nacer del Espíritu. Es nacer del Espíritu. Y es poderoso, amado. Es poderoso lo que Dios hace. Mire, seguimos hablando del bautismo. El bautismo no salva a nadie. ¿Estamos todos claros? El hecho de que usted se bautice no es una garantía de que usted ya tiene la salvación, el cielo gana. Usted está en un proceso, ¿verdad? Ese es el primer paso que usted da luego de su conversión a Cristo, de confirmar realmente su fe en Jesús y de seguir hacia adelante. Pero usted tiene que someterse a la voluntad del Padre, tiene que ahí, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo vaya obrando. Todos tenemos que hacerlo. El Espíritu Santo es el que está en nosotros y Él es el que nos va a ayudar. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, el paracletos de Dios, y está ahí para sostenernos. No sé orar, el Espíritu Santo te va a ayudar. La Biblia dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Porque como nosotros hemos de orar al Padre conforme a la voluntad del Padre, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo que todo lo escudriña y que aún escudriña lo profundo de Dios, mire qué maravilloso, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, o sea, el Espíritu Santo sabe lo que Dios quiere. Y como Él sabe lo que Dios quiere y el Espíritu Santo está en nosotros, cuando recibimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es que nos lleva en ese tiempo de oración a que nosotros vayamos profundizando cada vez, ¿verdad? Ahí en esa profundidad y en esa voluntad del Padre. Por eso Jesús enseñó y dijo, cuando ustedes oren, luego digan, pero no se haga mi voluntad, háganse tu voluntad, Padre. Qué maravilloso, ¿verdad? Mire, lo otro es que la ordenanza del bautismo en agua se encuentra en varios pasajes de la Biblia, como Mateo, Marcos, Hechos,
¿verdad? En el capítulo 2 y en el capítulo 8. ¿Por qué los niños no se bautizan? Alguien se preguntará. Exactamente, exactamente. Ya vimos ahí la definición de bautismo, o sea, la palabra de por sí del griego lo que significa es sumergir. Así que el bautismo implica que hay que sumergir. Lo otro que dijo Jesús, el que crea. Hay que creer en Jesús y hay que reconocer la naturaleza pecaminosa nuestra y decirle, Jesús, yo te necesito. ¿Un niño tiene la capacidad de hacer eso? No, un niño no tiene la capacidad de hacer eso. Lo otro, los niños son inocentes. Cuando Jesús iba en su ministerio, dijo, dejen los niños venir a mí. No se los impidan porque el reino de los cielos es de ellos. Fíjense que Jesús no estableció condiciones para los niños, no es que ellos tienen que hacer esto, tienen que estar por este proceso, el otro, no. Ya de por sí Dios da por sentado que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Y dijo más, el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que ser como niño. Así que los niños no requieren del bautismo. La Biblia nos enseña desde esos tiempos antiguos que Jesús fue presentado ante Dios. Que los niños eran presentados ante Jesús, dedicados. Quienes llegaban allí, a aquel bautismo de Juan, a ese bautismo de arrepentimiento, Juan llamaba al arrepentimiento. Eran hombres con conciencia, mujeres con conciencia, que reconocían que habían pecado y que necesitaban del auxilio de Dios. Esa es la realidad del bautismo. Así que cuando alguien les pregunte por qué ustedes no bautizan a los niños, que ustedes les puedan explicar, ¿verdad? Que ustedes les puedan explicar claramente que la Biblia establece que quienes se bautizaron eran adultos. Ya Jesús fue bautizado ya de adulto. No porque tuviera pecado, sino porque él simplemente como ser humano quiso identificarse con la naturaleza humana y caída. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿La podrías leernos ahí, por favor? Era pariente de Jesús, hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth. En Isaías 40:35 se relata sobre el ministerio profético y público de Juan el Bautista. Sería un profeta poderoso en palabras, tal como lo fue Elías. Vestía ropas de piel de camello, llevaba un círculo de cuero y ponía en las bolsas y miel silvestre. Débora, si eres tan amable, por favor, Isaías 40, de 3 al 5, de buscándome esa cita bíblica. Mi hermanita Gladys, Malaquías 3:1. Hermanito Jorge Martínez, Malaquías 4:5. Queremos ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque queremos tomar esa base bíblica y es maravilloso porque ya siglos antes ya el Espíritu Santo había traído palabras a través de sus profetas y de sus siervos acerca de este hombre. Mire que en la descripción se nos dice que este Juan el Bautista, el que bautizaba, era pariente de Jesús. ¿Verdad? Cuando está ese relato en la Escritura, específicamente Lucas, que habla ahí del nacimiento de Jesús, de cómo ocurrió, ¿verdad? Cómo el ángel Gabriel llega, ¿verdad? Y se le aparece a esta doncella María, a esta virgen, y le habla de que va a concebir por el Espíritu Santo, que va a tener un niño, ¿verdad? Y va a poner su nombre Jesús. María va luego a visitar a una pariente suya. Lucas, médico de profesión, pero autor de este evangelio, dice que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era pariente de María, la madre de Jesús. Así que Juan el Bautista y Jesús eran parientes. ¿Ok?
utiliza ese término, pariente, gran familia. Este Juan nace de unos padres ya ancianos. Ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, venían de la familia sacerdotal. O sea, de esa línea de Aarón. Recuerden que solamente ministraban en el templo los de la tribu de Leví. Los descendientes de Aarón, de allá del Antiguo Testamento, del Éxodo. Mire toda esa línea. Y cómo Dios levanta a este profeta tan poderoso. Ellos, amados, no habían tenido hijos, pero había una oración constante de parte de Zacarías, porque quería tener un hijo. Y cuando Zacarías, ¿verdad?, recibe, estando ministrando en el templo, recibe esa visita del ángel y le dice, tú vas a tener un hijo, ¿verdad? Y él queda mudo a causa de esa visión que tuvo, de ese encuentro, porque él dijo, ¿cómo va a ser esto, verdad? Y como él dijo, vas a quedar mudo, esa va a ser la evidencia. Recobró la vista cuando nació el nene, porque empezaron a preguntar, miren, ¿qué nombre le vamos a poner a este nene? Zacarías. Y Elizabeth decía, no, Juan va a ser su nombre, porque Dios ya desde el cielo ponía los nombres. Y entonces, ¿cómo va a ser? Pero si en tu familia no hay nadie que se llame Juan. Y entonces le preguntan a Zacarías, y Zacarías está mudo y pide una tablillita para anotar. Pero cuando escribe, Juan es su nombre, ahí su voz la recobró. Un milagro poderoso. Así que, fíjese, en Isaías 43:5, ¿qué nos dice, hermanita? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese en todo monte y collado, y los torcidos se enderecen y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne justamente lo verá, porque la boca de Jehová va a hablar. Perfecto. Ahí vemos a Isaías ya profetizando acerca de esa voz que clama en el desierto. Que de hecho en los evangelios se hace ya mención, se cita a Isaías para hablar acerca de Juan el Bautista. Malaquías 3:1, hermanita Gladys. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente hacia el Señor a quien nosotros buscaremos, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Excelente. Aquí yo envío mi mensajero. Jorge, Malaquías 4:5. Escuchen. Léelo otra vez. Yo les envío el profeta Elías. Pero Elías ya había venido. Lo que pasa es que Juan el Bautista vino con el poder y la autoridad que tenía el profeta Elías. Y Jesús hace mención en los evangelios precisamente cuando habla, ¿verdad?, con los discípulos, porque ellos le preguntan y dicen, pero ¿y el profeta Elías ha de venir, verdad, nuevamente? Y él le dice, de cierto les digo que ya el profeta Elías vino y la gente hicieron con él lo que quisieron, ¿verdad? ¿De qué muerte muere Juan el Bautista? Decapitado. No tenía temor en hablar la palabra. No tenía temor. Le dijo a Herodes, el tetrarca, no te es lícito, así mismo, tener la mujer de tu hermano. Oiga, le estaba hablando al rey. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y hablaba así. Y cuando predicaba acerca del bautismo, decía, generación de víboras.
hablaba, tenía un verbo fuerte. Cuando hablamos de verbo, es una palabra, tiene una palabra fuerte. Era una persona que se describe que predicaba en el desierto cerca de Judea, y en esa zona, lo vamos a presentar ahora. Vestía ropa de piel de camello, llevaba un cinturón de cuero y comía langosta, no las langostas que usted está acostumbrado a comer allí en Sizzler y cuando vamos a un restaurante. Las langostas son como estos saltamontes, se le llama langosta, eso, y miel simple, ¿ok? Y ese era su alimento. Un tipo de persona así, amado, eso tiene un término, ¿verdad? Está aquí. Se conoce como un ascético. Ascético es una persona que ha decidido vivir en una forma humilde, sencilla, sin ningún tipo de lujo, ¿verdad? Y simplemente, ¿verdad? Quiere servir a Dios. Ese era el caso de Juan el Bautista. Bien importante, desde el vientre de su mamá, él fue lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Así que tenemos aquí una persona que tenía una gran encomienda. Él iba a abrir el camino para que el Señor, ¿verdad?, pudiera ir y llegara. Es maravilloso. Mire, aquí tenemos un mapa, que puede ver allá también. Esta región está aquí, Tábara, mírela aquí, este puntito. Era donde Juan el Bautista, esto es una región completa, ¿verdad? Aquí, esta línea azul, el río Jordán. Jesús de Nazaret baja precisamente de la región de Nazaret hasta este lugar para ser bautizado por Juan en el río Jordán, ¿verdad? Para que podamos tener una ubicación geográfica de ese ámbito histórico, desde dónde desciende Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista y dónde ocurrió esto. Ok, antes de entrar aquí, vamos a ir a Juan 1, 19, 34. Quiero que me acompañen. Juan 1, 19, 34. Voy a pedirle a mi hermano Orlando que me haga lectura a ese pasaje bíblico, por favor, ¿verdad? Porque les explicaba al principio que todos los evangelios hablan sobre ese bautismo, ese evento. Pero Juan en específico no se concentró en hablar acerca de Jesús, sino en explicar sobre Juan, que era el que estaba bautizando a Jesús, ¿verdad? Es la diferencia de los demás evangelios. Por eso vamos a ir a Juan, no lo tengo aquí en pantalla. Quiero que vayamos al capítulo 1 y nos concentremos en los versículos 19 al 34. Hermano Orlando, cuando usted esté listo, puede leer. Vamos a seguir nosotros a través de la Biblia. El testimonio de Juan el Bautista. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quienes ustedes no reconocen, aunque su servicio viene después del mío. Yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo.
ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Que es lo mismo que Betaba. Ajá, el 30. Ok, continúa. Sí. Dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, vio al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas en el Espíritu, que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Poderoso, poderoso. Mire, este es Juan el apóstol quien escribe acerca, ¿verdad?, de Juan el Bautista. ¿Y cómo fue esta experiencia de Juan el Bautista siendo profeta de Dios, este profeta llamado? Él mismo cita lo que Isaías, que fue lo que leyó mi hermanita Débora, Isaías capítulo 40, ya siglos antes había hablado sobre él. Fíjese que en el versículo 23, Juan 1:23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, ya él cita la palabra que había sido declarada sobre él. Porque la gente empieza a preguntarle, los fariseos llegan allí, Juan el Bautista está bautizando, está hablando esta palabra, llamando a la gente al arrepentimiento, y la gente empieza a preguntarle, los fariseos, los saduceos, los líderes, los judíos, mira, ¿qué tú eres? Tú eres el profeta que ha de venir, tú eres Elías, tú eres el Cristo. Porque ellos están esperando a alguien. Exacto, ellos están esperando y hay algo, ¿verdad?, que está ocurriendo en la vida de este hombre que no se había visto en mucho tiempo. Miren, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento es bien importante que nosotros entendamos que Dios se dedicó a hablarle al pueblo a través de profetas. Eso nosotros lo vemos desde el libro de Éxodo. Cuando Dios trae al pueblo judío y lo lleva allí hasta el monte Sinaí y le dice a Moisés, mira, dile al pueblo que se prepare, ¿verdad? Tú vas a subir al monte, Aarón contigo, pero que nadie toque el monte, ni siquiera una bestia, porque va a morir. Yo me voy a manifestar y yo les voy a hablar al pueblo. Dice, amado, el relato bíblico, que el monte Sinaí humeaba. ¿Sabe lo que humeaba? Botaba humo. Y especifica el libro de Éxodo que Dios había descendido al monte en fuego. Él había descendido envuelto en fuego. Así que comenzó a quemarse aquel monte y comenzó no solamente a humear, comenzó a haber trueno, el monte comenzó a estremecerse. Cuando el pueblo judío vio aquello, no lo pudo soportar. No lo pudo soportar, amado. No pudo soportar la presencia y la gloria de Dios. Le dijeron a Moisés, no. Que Jehová no hable con nosotros, para que nosotros no vayamos a morir. Que Él hable contigo y entonces tú nos hablas a nosotros. Desde ese momento, ¿verdad?, Jehová dijo, ok, yo les voy a levantar profetas. Yo voy a escoger hombres, mujeres, a través de los cuales yo hable, y ellos serán los que hablen al pueblo, ¿verdad? Por eso un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, está en el secreto de Dios, y Dios le habla.
Y Dios es bien específico, amado, cuando revela todo lo que ha de ocurrir, ¿verdad? Lo revela tal, revela los nombres, los apellidos a Él, cuando Dios lo hace. Fíjense que el ministerio profético de un profeta, Dios llama y escoge a ese profeta, pero puede darse que por el Espíritu Santo en un momento dado Dios revele algo a uno de sus siervos y lo traiga. ¿Cómo Dios puede hablarte a ti? Dios puede hablarte en forma audible, Dios puede hablarte a través de la palabra, pero Dios puede hablarte a través de un sueño, revelarte, tú tener un sueño ahí en detalle. Mira, está pasando esto, Dios me mostró esto en este sueño, ¿verdad? Y Dios te utiliza en ese momento para revelarte eso que está ocurriendo. Pero los profetas, los hombres de Dios, como es este caso como fue Moisés y todos esos profetas, eran hombres a los que Dios le hablaba y le revelaba. Hay un detalle bien importante. El pueblo judío, el pueblo hebreo tuvo profetas a través de todas las generaciones, pero ellos no quisieron escuchar a los profetas, los mataban, porque no es que querían escuchar la palabra. Por eso yo les voy a decir a ustedes algo. Hoy en día se ha levantado, o sea, no quiero menospreciar, el ministerio profético es uno de los 5 ministerios establecidos en la Biblia. Pero tenemos que tener cuidado con muchos llamados profetas, que lo que vienen es hablar de prosperidad, nada más. Sí, muchas cosas. Entonces la gente no quiere escuchar al profeta que te habla de fuerte. Entonces, fíjense, hay unas características. Lo comentaba nuestro hermano Franklin Cabá, este siervo de Dios. Qué raro, porque vienen y te hablan a las bancas del frente nada más. Nunca le hablan a la gente de atrás. Nunca dicen algo que tenga que ver con hay que orar, hay que buscar, está pasando esto, está pasando lo otro, todo es prosperidad, todo es tú vas a ir a las naciones, tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y nosotros tenemos que entonces ir a la presencia del Señor. La Biblia dice no menosprecies las profecías, pero examínalo todo y retén lo bueno, ¿verdad? Y en eso nosotros tenemos que ser sabios. Tampoco podemos ir detrás de todo el mundo porque se diga, mira, Dios usa a esa persona en profecía. Voy para allá porque voy como si yo estuviera yendo a una consulta donde se la bola y me diga lo que va a pasar. Eso no funciona así. Cuando Dios no tiene una palabra, no la tiene, punto. No la tiene. No la tiene. Dios no tiene una palabra para ti, no la tiene. Si Dios quiere traer una palabra a una persona específica, Dios la va a traer a esa persona específica. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Y en eso hay que ser sabio, porque nosotros mismos, nosotros somos los culpables, nosotros, ¿ok? Porque vienen los siervos de Dios y entonces estamos obligando a los siervos de Dios a dime algo. Y a veces el siervo de Dios, ¿verdad? Para que ese hermano no se frustre o algo, aquí está quizás traer una palabra que Dios no ha dicho. Gloria sea al Señor. Hubo un vacío de profetas, amados, por más de 300 años en el pueblo de Israel. Hubo un vacío de profetas. Muchos siglos. Hubo desde el profeta Malaquías. Exacto. Hasta el primer discurso de Juan el Bautista fueron 400 años de silencio profético. Gracias, hermanito, exacto, 400 años. Mire, amado, un vacío sin profeta, sin siervo de Dios. Ahora se levanta este hombre llamado Juan el Bautista con este mensaje y la gente comienza a preguntar, ¿quién tú eres? Disculpa que te interrumpa, por eso hay unos libros que no son reconocidos en el canon, porque fueron escritos en ese periodo donde no había inspiración divina. Exactamente. Eso son los llamados deuterocanónicos. Los deuterocanónicos. Libro de Judith,
Correcto. Macabeos Sí. 1, Macabeos No 2. están reconocidos. ¿verdad? Ese tipo de O sea, no están aceptados. Muy bien. Excelente, excelente. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículos del 4 al 11. Voy a pedirle a mi hermanita Estela, ¿me los puede leer en pantalla? ¿Están aquí? Comenzamos. Bautizaba Juan en el día que se predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense que Marcos, ¿verdad? Al igual que Mateo y Lucas, hacen un relato, ¿verdad? Desde su punto de vista, desde su investigación, acerca del bautismo que Jesús realiza. Es bien importante, o sea, el bautismo que estaba predicando Juan era un bautismo de arrepentimiento, para que pudieran acercarse al Señor. Pero Jesús llega donde Juan a ser bautizado. ¿Qué le dice Juan a Jesús? Vamos a ver, ¿quién recuerda? Tú vienes a mí para que yo te bautice cuando yo soy el que debo ser bautizado por ti. Yo debo ser bautizado por ti. ¿Qué le contestó Jesús? Vamos a ver. Deja. Es necesario que cumplamos con todo. Jesús no fue bautizado allí porque él tuviera, amado, que ser confesión de pecado. No tenía ningún pecado. Nunca fue sin pecado, ¿verdad? Nunca tuvo pecado. Nunca. Pero realmente él quería cumplir con todo. Y esto es un ejemplo, amado, de que él se hizo partícipe de lo que era nuestra realidad. O sea, él no solamente se hizo humano, él reconocía que dentro de la naturaleza humana había una naturaleza caída que necesitaba salvación de Dios. Gamaliel. Exacto, exacto. Él reconoció, ¿verdad?, la naturaleza caída. Por eso es el modelo que nosotros debemos seguir. Ese es el modelo. Y saber, amado, ciertamente que cuando venimos a Jesús, esto es parte de todo ese proceso de nueva vida. Mire, cuando Jesús llega al Jordán para ser bautizado por Juan, tenía aproximadamente unos 30 años. Lucas, cuando habla de este relato en el capítulo 3:23, hace mención de esto, que Jesús tenía unos 30 años cuando fue a bautizarse al Jordán. Ese es un dato. Jesús no hizo confesión de pecado, contrario a todos los que iban allí y confesaban sus pecados, porque era un bautismo de arrepentimiento, de reconocer la naturaleza pecaminosa. Jesús no lo hizo, Marcos 1:5, puesto que él no tenía pecado, no tenía por qué confesar. En el bautismo de Jesús se hizo manifiesto el trino Dios, y nosotros queremos ir ahí a ese relato que la hermana Estela acaba de establecer, porque mire, dice que cuando Jesús sube de las aguas, él va donde Juan para que lo bautice. Juan reconoce que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Dios se lo había revelado
revelado, ya había sido revelado por el Espíritu Santo. Incluso le dice, ¿por qué yo tengo que bautizarte a ti, verdad? Estoy parafraseando, cuando yo soy el que debo ser bautizado por ti. Jesús le dice, no, vamos a cumplir, vamos a hacer lo que hay que hacer. Así que cuando Jesús sale del agua, amados, allí se hizo manifiesto lo que es la Trinidad. Bien importante, la Biblia no utiliza este término, pero sabemos que existe un trino Dios y lo vemos desde el Génesis manifestado cuando Dios dijo, hagamos. Fíjese que utilizó el plural, hagamos. ¿Con quién hablaba Dios? Con gente semejante e igual a él, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando habla acerca de Jesús, la palabra, o sea, estaba el Padre, estaba la palabra, Jesús, y estaba el Espíritu Santo que se movía alrededor de las aguas. En este evento, amado, Jesús, el Hijo, Dios Hijo, está ahí en carne, manifestado. Dice que los cielos se abren y que desciende sobre Jesús. Y Juan el Bautista lo está viendo. El Espíritu Santo en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, por favor. Estoy haciendo la aclaración. Descendió en forma de paloma. Representando. Exacto. Representando. Ya Juan había recibido la revelación del Padre sobre quien tú veas que desciende la paloma. Ese es el Hijo de Dios. Ese es mi Hijo. Ese es el que vino a salvar el pecado, ¿verdad? A librar a la gente del pecado del mundo. Una preguntita. ¿Todos los que estaban ahí vieron la paloma descender? ¿O fue Juan. La revelación la tenía Juan. Juan el profeta, el que estaba en el secreto de Dios, había recibido del Padre esa notificación sobre quien tú veas descender. Él en ese momento, sus ojos espirituales fueron abiertos, ve los cielos abiertos y ve que desciende esa paloma sobre Jesús. Así que vemos la manifestación del Espíritu Santo sobre el Hijo. Vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo y entonces una voz que se escucha del cielo y dice, refiriéndose a Jesús, es mi Hijo amado. Mire, amado, que Dios Padre establece claramente que el Hijo que estaba ahí era amado por Dios. Por eso nosotros de todo corazón, amados, siempre citamos la palabra del Señor de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Ese es su Hijo que Él ama. Pero de tal manera amó Dios al mundo, amado. Yo les digo, cuando yo digo esto, yo siento que todo mi ser se llena. Porque el amor de Dios, Yomari, es tan profundo, es tan alto, es tan ancho que nosotros no lo podemos alcanzar. No hay modo de explicar. No hay modo de explicar. Y dice, gloria sea al Señor, que esa voz del Padre, ¿verdad? Ahí la manifestación del Dios Padre se escucha cuando dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hermano, sobre la paloma, que se representa a través del Espíritu Santo, a través de una paloma, porque se señala, se simboliza la pureza, la mansedumbre y la gracia de la paloma, que son propiedades. Excelente, excelente. Muy bien, gracias hermanito por la aportación.
siempre es bien importante, por eso hacíamos la aclaración, el Espíritu Santo no es una paloma, es una persona. Es una persona. O sea, que siente, que padece, que se entristece, que actúa, que revela, que habla. Una persona, ¿ok? Una persona. Y es maravilloso, eso es otro estudio bien profundo y yo espero que en este próximo año vamos a entrar en esas profundidades de la Escritura. Cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son personas, pero Dios Padre es Espíritu, Espíritu Santo es Espíritu y Jesús es persona de carne y hueso. Porque Jesús resucitó y no resucitó en espíritu. ¿Verdad que no? Resucitó en cuerpo. Mire este misterio maravilloso. Los tres son personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Espíritu. Habita dentro de nosotros. Pero son personas y el Hijo es el único que tiene un cuerpo. Que resucitó con un cuerpo. Que no resucitó en espíritu, resucitó con un cuerpo que tiene marcas de su evidencia. Son misterios profundos de la Escritura. Seguimos. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, ¿verdad? Lo vemos ahí. Se oye la voz del Padre manifestando su complacencia con el Hijo. Fíjense que ese evento de este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia, no solamente se dio en este evento del bautismo, sino que Marcos, Mateo y Lucas, cuando hacen el relato de la transfiguración, que Jesús está en el monte allí con Jacobo, con Pedro y con Juan, y Jesús se transfigura tal y como es. Dice que su rostro se puso bien brillante como el sol, dice que sus cabellos se pusieron blancos como la nieve, que los pies eran como el bronce bruñido, y que ahí se oyó una voz bajo una nube que los cubrió. Entendemos que ahí también se manifestó el trino Dios, ¿verdad? Estaba el Hijo que se está transfigurando, esa nube que desciende, esa acción que ocurre, que entendemos que ahí estaba la manifestación del Espíritu Santo, y la voz del Padre que dice nuevamente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso ocurrió también allí en el monte de la transfiguración. Así que, hermano, este es el tema de esta mañana, ¿verdad? La voz del cielo, este acto milagroso que ocurrió no solamente en el bautismo, gloria sea al Señor, sino, ¿verdad?, que también esa misma palabra que confirmaba a Jesús se hizo realidad allí en el monte de la transfiguración. Y el bautismo de Jesús no cambió su condición divina, amado. Más bien su bautismo mostró el profundo significado de la misión mesiánica como el siervo supliente de Dios. Dios les bendiga, amados, Dios les guarde. Hemos terminado la clase de hoy. Ya para el próximo domingo estaremos, ¿verdad?, un milagro de omnisciencia. Vamos a estar concentrados en Juan capítulo 1, versículos 35 al 51. Oramos. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tu palabra poderosa que en esta mañana ha sido estudiada. Gracias, mi Dios, por tu gran misericordia y tu amor, Señor, y por, Dios mío, mostrarnos cada día a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Padre, estos misterios hermosos del reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde.